Su locura comenzó con celos, y terminó en muerte, dolor y una maldición que no me suelta. Me casé con él creyendo que era amor, pero terminé descubriéndome a mí misma. No sé en qué momento el amor comenzó a romperse. Solo sé que lo hacía en silencio. Como las hojas secas que caen sin hacer ruido, pero que anuncian que el árbol ya no es el mismo. Así terminó lo nuestro. Conocí a Tiago en una época donde todo parecía posible. Él tenía esa sonrisa fácil, ese encanto de hombre seguro que dice las palabras correctas y te hace sentir que el mundo cabe en su abrazo. Me enamoré. Sí, lo hice. O al menos eso creí. Porque a veces no sabemos si es amor o si solo estamos huyendo de algo que no entendemos aún. Lo nuestro fue tan rápido que apenas me dio tiempo a pensar. Salíamos, reíamos, nos perdíamos en noches apasionadas y en conversaciones que creía profundas. Y de pronto, la propuesta. El anillo. La promesa de un para siempre que parecía tan romántica como inevitable. Acepté. Dije sí con una sonrisa, aunque una parte de mí, esa que siempre había callado, temblaba en lo más hondo. No porque no lo quisiera, sino porque algo en mí empezaba a asfixiarse con la idea de ser su esposa. Hoy, mirando hacia atrás, creo que me lancé al vacío esperando que el deseo bastara. Que el amor se pudiera forzar. Que si lo suficiente en mí decía esto es lo correcto, eventualmente, mi corazón lo creería. No fue así. Poco a poco, las cosas cambiaron. Tiago comenzó a comportarse de manera más posesiva. Yo sé que para muchos eso puede parecer pasión. Pero hay una línea muy fina entre amar y vigilar. Entre proteger y controlar. Todo empezó con cosas pequeñas. Mi celular, por ejemplo. Me sentía observada. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque su mirada cada vez que yo sonreía a un mensaje, se volvía una sombra. Empezó a preguntar. A revisar. A sugerir con dulzura, pero con veneno, ¿y ese mensaje, quién es ella? Al principio me reía. Pensaba que eran celos tiernos. Ay, me quiere tanto que le molesta compartirme con el mundo. Incluso me parecía halagador. En cierto modo, sentía que eso significaba que yo le importaba. Pero los celos, cuando echan raíz, no se quedan pequeños. Crecen. Se vuelven ramas que aprietan la garganta. Hubo una noche que no puedo olvidar. Estábamos viendo una película, una de esas tontas comedias románticas que solíamos disfrutar antes. Él tenía su celular en la mano, como siempre, contestando cosas del trabajo. Vibraba sin parar. Varias llamadas, notificaciones, mensajes. Se levantó y fue a la cocina. Y yo, lo observé. No fue una escena de celos. No fue que sospechara de alguna infidelidad. Fue algo más. Algo interno. Algo que ardía como una verdad enterrada. Yo no quería seguir así. No con él. No en esa casa. No en ese papel de mujer ideal, esposa complaciente, amante sumisa. No era yo. Cuando volvió, me levanté del sofá sin pensarlo. Lo miré directo a los ojos. Déjame ver tu celular, le dije, con una voz que ni yo reconocí. No era rabia. Era desafío. Era hambre de respuestas. Quizás de conflicto. Quizás solo de una excusa para romper algo. Él me miró desconcertado. Fue trabajo. ¿Qué quieres ver? Y entonces me di cuenta de que no quería ver nada. Lo que quería era escapar. Pero no sabía todavía de qué. No sabía que esa sería la primera grieta. Ni que, entre las ruinas de ese matrimonio, empezaría a encontrar algo más, algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca me permití mirar del todo. Una sombra con perfume de mujer. Una sospecha que aún no tenía nombre. No recuerdo haber sentido tanto miedo y rabia al mismo tiempo. Fue como si todo explotara en segundos. La escena me parece ahora una pesadilla ajena, como si alguien más la hubiera vivido en mi cuerpo. Pero fui yo. Fui yo quien saltó del sofá, quien se abalanzó sobre él como un animal herido, ciego de dolor y celos. Y fui yo quien terminó encerrada en el baño, temblando, apretando su celular entre las manos como si con eso pudiera encontrar pruebas, verdades, sentido o tal vez solo una excusa. Me aterra recordar que lo empujé. No fue un impulso suave. Fue con fuerza. Lo tiré al suelo. Y lo peor, me senté sobre él. No para hacerle daño. No lo sé. Fue como si quisiera que no escapara. Que me mirara.
que entendiera algo que ni yo misma sabía poner en palabras. Abrí su celular como una ladrona. Mis manos sudaban. La pantalla se llenó de nombres. Números. Conversaciones. Y allí estaba ella. M.I. Fonseca. Rubia. Linda. Sus mensajes eran breves, formales, pero suficientes para que mi cabeza construyera 1000 películas. 1000 mentiras. 1000 amenazas invisibles. Cuando salí del baño, le lancé el celular como si ardiera. Mi voz ya no era mía. ¿Quién es la vaca con la que estabas hablando? Él se quedó perplejo. ¿A quién te refieres? Preguntó, y por un segundo pensé que se burlaba. La rubia. M.I. Fonseca. ¿Es tu amante? ¿Cómo? No actúes como un idiota. Estabas hablando con ella. ¿Eso haces cuando yo estoy dormida? No lo reconocía. Pero tampoco me reconocía a mí. Le golpeé el pecho. Le abofeteé el rostro. No porque quisiera dañarlo, sino porque algo dentro de mí se estaba rompiendo con estruendo, y no sabía cómo callarlo. Él me sujetó de los brazos. Me sacudió fuerte, diciéndome que ella era solo una cliente. Que no había nada. Que yo estaba delirando. Pero mi cabeza no escuchaba razones. Solo escuchaba esa voz sorda que repetía, te está engañando. Te está dejando atrás. Estás sola. Lo pateé. Corrí a la habitación. Me encerré. Lloré con un dolor que me dejó vacía, con los ojos secos. Esa noche no dormimos juntos. Él se quedó en el sofá. Y cuando despertó, yo ya estaba ahí. De pie. Observándolo. Ese idiota nunca más te hablará, le dije con una sonrisa amarga. Quería herirlo. Como yo me sentía herida. ¿Qué hiciste? Preguntó, levantándose de golpe. Su rostro era el de alguien que miraba a una extraña. Y tenía razón. Yo misma me sentía como una extraña. No sé cómo lo hice, pero de algún modo contacté a la mujer. Inventé un cuento, una amenaza apenas velada. Lo suficiente para que se alejara de él. Y funcionó. Pero no me sentí mejor. Me sentí vacía. Cuando él salió para ir a trabajar, yo me quedé con esa sensación metálica en la lengua. Amargura. Vergüenza. Asco. No por él. Por mí. Más tarde, me escribió un mensaje seco. Su jefe estaba furioso. Que la mujer, María Inés, pensaba demandarlo. Que todo había sido un caos. Que había tenido que explicar lo inexplicable. Que Cayo, su jefe, lo reprendió como a un niño. Y mientras leía ese mensaje, me vi reflejada en el vidrio de la ventana. Mi rostro no era el mismo de antes. Mis ojos eran más oscuros. Más tristes. Había perdido algo. O tal vez nunca lo tuve. Esa noche quise compensarlo. Cociné. Puse la mesa. Me puse su blusa favorita. Me perfumé con el aroma que le gustaba. Quise ser la mujer que él recordaba. O al menos la que yo creía que debía ser. Pero él apenas me miró. Me dijo que no tenía hambre. Y algo dentro de mí se quebró del todo. Arrojé los platos al suelo. Grité como una niña. ¿Estabas con esa perra? ¿Es por eso que no quieres comer mi comida? ¿Estás loca, Adriana? ¿Por qué nos haces esto? Te amé desde el primer día y nunca miré a otra mujer. ¿Qué te pasa? Sus palabras fueron un puñal. Pero no porque fueran crueles, sino porque no sabía responder. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué siento este vacío? ¿Por qué ya no puedo respirar junto a él? ¿Por qué me estremecen más los recuerdos de una mirada femenina en la calle, el roce accidental de una amiga, que sus caricias? No respondí. Solo lo miré. Y por primera vez, quise gritarle una verdad que aún no entendía del todo. Tal vez no eres tú. Tal vez nunca fuiste tú. Fuiste tú quien no quiso volver a trabajar después de la boda, me dijo Tiago, con ese tono neutro que usa cuando quiere sonar lógico y paciente, como si hablara con una niña confundida. Sinceramente, no me importa si quieres volver. Te vendría bien distraerte, añadió, pasándose la mano por el cabello, evitando mi mirada. ¿Distraerme? Lo miré con la mandíbula apretada. Sentí el corazón contraerse. Lo sabía. Quieres deshacerte de mí, ¿no?
Dije, intentando contener las lágrimas. Pero mi voz ya venía cargada de veneno. Si yo salgo de casa, tienes libertad total. Puedes traer a tus amantes aquí, ¿verdad? ¿Crees que no veo las cosas? Él abrió los ojos, sorprendido. Pero yo ya no podía parar. La mujer de tu amigo Ricardo, sí, esa zorra que viene con él a las reuniones. No te quita los ojos de encima. ¿O crees que soy estúpida? El idiota de Ricardo ni siquiera se da cuenta. Pero yo sí. Lo veo todo. Y voy más allá, tú no eres más que un bastardo oportunista. Me usaste. Todo lo que has conseguido, este trabajo, este apartamento, esta estúpida estabilidad que presumes, todo fue gracias a mí. Me golpeé el pecho con rabia. Si no fuera por mi dinero, nunca te habrías graduado. Nunca habrías conseguido esa maldita oficina. Admítelo. No puedes vivir sin mí. Yo soy el aire que respiras, Tiago. Hubo un silencio espeso. El tipo de silencio que arde. Él me miró con los ojos húmedos. Y con algo que no había visto en él hasta ese momento, miedo. Esto no funciona, Adriana, dijo en voz baja. No sé qué pasó, pero has cambiado mucho en los últimos meses. Y ahí estuvo. La frase. La detonación. Si dices que me vas a dejar, te mato. Le grité. Mis palabras salieron como cuchillos. Ni siquiera pensé. No lo pensé. Solo exploté. ¿Entendiste? No voy a permitir que me descartes después de haberme usado. El matrimonio es algo sagrado. Y el nuestro será para siempre. Le señalé con el dedo tembloroso. Y antes de que respondiera, me encerré en la habitación. Apoyé la espalda contra la puerta. Me deslicé hasta el suelo. Respiraba entrecortadamente, como si hubiese corrido una maratón emocional. Sentí náuseas. Asco. Vergüenza. Pero no por él. Por mí. ¿Qué me estaba pasando? Él ya no era mi enemigo. El verdadero enemigo estaba dentro de mí. Un día después, escuché una conversación suya por teléfono. Estaba hablando con un viejo amigo, un psiquiatra. Intentaba agendarme una cita. No lo culpé. De hecho, parte de mí quería que alguien viniera y me arreglara, que apretara algún botón en mi cabeza y todo volviera a ser lo que fue alguna vez, si es que alguna vez fue real. Tiago me amaba. A pesar de todo, me amaba. Pero me temía. Ya ni siquiera podíamos salir al centro comercial sin armar un escándalo. Cada vez que una mujer pasaba cerca y él apenas movía los ojos, sentía que algo me ardía por dentro. Y ahí ocurrió algo extraño. Muy extraño. Una vez en un restaurante, me acusó de estar mirando demasiado a una mesera joven. Yo me reí nerviosamente. Pero por dentro me estremecí. Porque era cierto. La había mirado. Y no porque sintiera celos de Tiago. La miré porque me gustó. No sabía cómo interpretar eso. ¿Fue curiosidad? ¿Admiración? ¿O era algo más? Cuando finalmente le mencioné que había visto el recordatorio en su celular para la cita con el psiquiatra, se me heló la sangre. Ah, claro. Lo entendí todo. Quieres demostrar que estoy loca. Vas a encerrarme en un psiquiátrico y después te quedarás con todo lo mío, ¿verdad? Espeté. Él intentó decir algo, pero lo interrumpí. Mi padre tenía razón. Me advirtió que no me casara con alguien como tú. Pero claro, yo tenía que ir detrás de un rostro bonito y unas promesas vacías. Pero eso no va a pasar, cariño. ¿Me oyes? No vas a ganar. Lo vi tragar saliva. Había algo en sus ojos que me dolió más que todos nuestros gritos anteriores, resignación. Y entonces, esa noche, por primera vez en meses, me acosté sola. Y no lloré. Solo recordé las manos de aquella mesera. Su risa. Su forma de caminar. Y por primera vez en mi vida, sentí deseo por algo que no sabía cómo nombrar. No voy a entrar en detalles sobre el infierno que viví durante los 5 años que pasé al lado de Tiago. No vale la pena narrar, una por una, las cicatrices invisibles, los silencios que dolían más que los gritos, ni el agotador laberinto emocional en el que me perdí. Bastará con que diga que sí lo intenté. Con cada fibra de mi ser, intenté que lo nuestro funcionara. Pero hay un punto en el que incluso el amor más fuerte, más ciego, más entregado, se rinde. Y, para ser honesta, sentí alivio cuando todo terminó. Sí. Alivio.
A veces me despertaba en medio de la noche, sobresaltada, temblando, como si aún estuviera atrapada en esa relación. Pero después, respiraba hondo, miraba alrededor y comprendía que estaba sola. Y entonces sonreía. Estaba viva. Y libre. Reaprendí a vivir. A hacer cosas sola. A salir sin tener que justificarme. A reír sin miedo. Tenía 20 y tantos, seguía siendo joven, y decidí darme otra oportunidad. Me juré que si volvía a enamorarme, lo haría sin perderme a mí misma. Pero Tiago no lo aceptó. Parecía incapaz de entender que la vida podía continuar sin él. Me seguía. Aparecía en lugares donde sabía que iba. Inventaba excusas para llamar. Me escribía con cuentas falsas. Me espiaba. Y justo cuando empezaba a creer que tal vez estaba destinada a la soledad, apareció Julia. Julia era diferente a todo lo que había conocido. Era divertida, espontánea, con una energía que irradiaba en todas direcciones. Me hacía sentir como una adolescente otra vez. Al principio, pensé que solo éramos buenas amigas. Pero hubo una noche, mientras me reía de uno de sus chistes tontos, que nuestras miradas se cruzaron y el tiempo se detuvo. No era amistad. No solamente. No le conté nada de Tiago. Ni una palabra. Él era un fantasma del que no quería hablar. Me parecía injusto traer ese pasado oscuro a algo tan luminoso como lo que estaba comenzando con Julia. Todo parecía ir perfecto, hasta esa noche en el restaurante. Había planeado algo especial. Era nuestra cena de aniversario, aunque llevábamos poco tiempo, y yo pensaba proponerle que viviera conmigo. Quería decirle que, aunque no entendía aún todo lo que me estaba pasando, sí sabía que me sentía viva a su lado. Levanté la copa de vino, nerviosa pero feliz, y justo entonces, lo vi. Tiago. Parado a la entrada del restaurante, con esa mirada que me heló hasta el alma. La misma mirada que conocía tan bien, mezcla de posesión, resentimiento y locura contenida. Mis dedos temblaron. Bajé la copa sin decir una palabra. Julia me miró, sonriendo. Esperaba algo. Una confesión, tal vez una declaración. Yo solo podía mirar hacia la barra, donde Tiago dio unos pasos más. Se ubicó a pocos metros de nosotras. El vino se volvió ácido en mi boca. Llamé al camarero y pedí la cuenta. Julia frunció el ceño. No entendía nada. Yo tampoco sabía cómo explicárselo sin arruinar todo. Pero el hechizo ya se había roto. Al pasar junto a la barra, Tiago me sonrió con esa expresión sarcástica, cruel, como si fuera un juego que solo él conocía. Julia no dijo nada. Se limitó a seguirme hasta el ballet. Mi cuerpo estaba en piloto automático. Abrí la puerta del coche sin pensar en ella, y eso solo hizo que su ceño se frunciera aún más. El viaje de regreso fue una pesadilla silenciosa. Y la discusión por teléfono esa noche fue devastadora. ¿Quién era, Adriana? ¿De quién demonios estabas huyendo? ¿Qué clase de juego estás jugando conmigo? Me gritó, con la voz quebrada. Julia, no es lo que piensas. No lo es. Estabas a punto de brindarme algo y de pronto pagas la cuenta como si el lugar se estuviera incendiando. ¿Quién era ese hombre? ¿Aún lo amas? Solo soy una muleta para que olvides a tu ex. No, Julia. No es eso. ¿Y entonces qué es? ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué carajo quieren de nosotras las mujeres como tú? Sus palabras fueron cuchillas. Cada frase un dardo envenenado. Colgué antes de romperme. Lloré toda la noche. Y no por Tiago. Lloré por ella. Por cómo la había arrastrado a una historia que no merecía. Por no haber sido honesta desde el inicio. Por no haberle contado que estaba descubriendo algo sobre mí que ni yo comprendía del todo. ¿Qué carajo me pasa? No lo sé. Pero sé que ya no quiero seguir viviendo con miedo. Y tampoco quiero esconder lo que empiezo a sentir. No más. A la mañana siguiente, sentía que me iba a estallar la cabeza. No había dormido bien. Tenía el cuerpo tenso, los ojos ardiendo, el pecho vacío. Tomé mis zapatillas, me até el cabello en un moño flojo y salí a correr al parque. Necesitaba despejar mi mente. Respirar. No pensar en nada. Era un feriado. Día de los Muertos. Ironía pura. Yo me sentía como una muerta en vida, sin energía, solo funcionando por inercia.
El ruido sordo de mis zapatillas golpeando el asfalto se sincronizaba con los latidos de mi corazón. Me repetía que todo iba a estar bien, que solo necesitaba correr un poco más. Pero cuando doblé una de las esquinas, la vi. Adriana. Entre los árboles, como un mal sueño repetido. Estaba allí, observándome. Inmóvil. Como si me hubiese estado esperando. Quise ignorarla. Aceleré el paso, fingiendo no verla. Dando otra vuelta al circuito, intentando convencerme de que si la ignoraba, desaparecería. Pero no. Seguía allí. Su presencia se sentía como una amenaza silente. Un veneno en el aire. Me detuve. No podía seguir pretendiendo. ¿Qué crees que estás haciendo? Espeté, sintiendo como la rabia, mezclada con un miedo helado, me subía por el cuerpo. Ella no dijo nada. Solo me observó, como si fuera yo la que estaba loca. Tienes que dejar de seguirme. ¿Entiendes? Ya basta. Esto tiene que terminar. Entonces sus labios se movieron. Apenas un susurro. Pero fue como una daga. El matrimonio es para siempre. Su voz era un eco cruel en mi mente. Me alejé sin decir otra palabra, con el corazón latiendo en las sienes. Corrí todo el camino a casa, con el alma agitada, la piel erizada. En cuanto crucé la puerta, el teléfono sonó. Era un amigo de Julia. La sangre me abandonó el cuerpo incluso antes de escuchar la noticia completa. Me dijo que ella había salido a caminar y, al cruzar la calle, un conductor ebrio la había atropellado. Julia estaba muerta. El mundo se desmoronó en un instante. Me quedé sin palabras, sin lágrimas, sin aliento. Caí de rodillas. Y en medio de ese abismo, una idea se instaló como una semilla venenosa. Adriana. Interrogué al amigo. Le rogué que me dijera todo. Me contó que algunos testigos dijeron que el conductor aseguró que Julia se había arrojado delante del coche. Pero yo conocía a Julia. Jamás habría hecho algo así. Esa misma tarde, estaba frente a su tumba. Cementerio de São Bento. Las flores aún frescas. Su nombre grabado en una lápida que no debería existir. Miraba su foto y no podía creerlo. Ella era alegría. Luz. Vida. Y ahora, solo silencio. Mi cuerpo estaba en piloto automático. Recibía abrazos de extraños, palabras huecas de consuelo. Pero yo solo buscaba una cosa. O más bien, una persona. Y allí estaba. Adriana. Al otro lado de la tumba. Con los brazos cruzados. Viendo todo. Sonriendo. Disfrutando. Me descontrolé. Me lancé hacia ella sin pensar, sin importar quién me escuchara, quién me mirara. Fuiste tú. ¿Verdad? Dime que no fuiste tú. Grité, con los ojos ardiendo. Ella se limitó a mirarme. Con esa maldita sonrisa satisfecha. Se inclinó apenas hacia mí. Y susurró. El matrimonio es para siempre. Me quedé helada. No recuerdo cómo salí de allí. Solo sé que crucé las puertas del cementerio, corriendo, cegada por la rabia, por el dolor, por una pena que ya no cabía dentro de mí. Y entonces, un golpe. El mundo se volvió negro. Desperté en una cama de hospital. La luz blanca me lastimaba los ojos. Tenía el sabor metálico de la sangre en la boca. Y durante unos segundos, no recordaba quién era, dónde estaba, ni qué había pasado. Solo sabía que algo en mí había muerto con Julia. Y que tal vez ya no tenía miedo de morir. Cuando abrí los ojos, la luz blanca de la habitación me golpeó como un disparo. Me costó enfocar. Mi cabeza latía con fuerza, como si algo me martillara desde dentro. Intenté moverme, pero el cuerpo apenas me respondía. Veo que ya estás despierto, exclamó una enfermera al verme parpadear, con una sonrisa tan amable que me desarmó por un segundo. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Pregunté, mi voz áspera, como si llevara siglos sin hablar. 2 días. Lo atropellaron justo frente al cementerio de São Bento, dijo ella, bajando el tono. Fue operado. Sabía que casi muere, pero ahora está fuera de peligro. Asentí en silencio. En mi mente, la escena del accidente empezó a tomar forma, el coche, el golpe, el asfalto. Pero también, una sensación. No había sido un accidente. Alguien me había empujado.
Entonces ella lo dijo. Durante mi turno de ayer, su esposa no se apartó ni un momento de su lado. Está claro que lo ama muchísimo. El corazón se me detuvo por un segundo. Mi garganta se cerró. Giré la cabeza lentamente hacia el rincón de la habitación, y allí estaba Adriana, observándome. Silenciosa. Inmóvil. Como una sombra con ojos. Su figura estaba quieta, pero su mirada me perforaba. Chica, dije sin despegar mis ojos de Adriana. Mi esposa murió hace 3 años. La enfermera frunció el ceño, confundida. ¿Murió? ¿Cómo? No entiendo. Se quedó en silencio, como si algo se encendiera dentro de su cabeza. Entonces, la vi mirarla. La enfermera giró la cabeza hacia el rincón. Y la vio también. La expresión en su rostro cambió del desconcierto al terror absoluto. Quiso decir algo, pero el grito murió en su garganta. Sus ojos estaban desorbitados, y su rostro palideció de inmediato. Sin decir palabra, salió corriendo de la habitación, dejando la puerta abierta detrás de ella. Me quedé solo con Adriana. Por favor, susurré. Déjame en paz. Ya basta, Adriana. Vete a donde sea que debas ir. Por el amor de Dios. Ella dio un paso adelante. Y sonrió. Esa maldita sonrisa. Una sonrisa que parecía más una advertencia que una expresión de afecto. Una mueca retorcida por el odio, congelada en el rostro de alguien que ya no pertenece a este mundo. No estaba viva. Pero tampoco muerta. Mi cuerpo se estremeció. La habitación, antes fría por las máquinas, ahora parecía helada por su presencia. Fui un ingenuo al pensar que su muerte me daría paz. Que la distancia, o el tiempo, podrían arrancarla de mí. No. Ella había hecho una promesa. Y lo estaba cumpliendo. El matrimonio es para siempre. Ete, déjame en paz, dije por última vez, en un susurro ahogado, sintiendo como el peso de sus ojos me aplastaba. Adriana no respondió. Dio un paso más. Se acercó justo cuando una nueva enfermera entró en la habitación. La mujer se detuvo al notar algo extraño. La manguera del suero empezó a doblarse sola, interrumpiendo el flujo del medicamento. Frunció el ceño, revisando el equipo con rapidez. Pero no vio lo que yo sí. No vio la mano invisible que apretaba la manguera con fuerza, ni la otra mano, más fría que la muerte, colarse dentro de mi pecho. Adriana la hundió lentamente, como si todavía pudiera controlar mi corazón. Sentí el dispositivo pitar. Ella me miraba. Me atravesaba. Y entonces, como si su toque desencadenara una visión, lo recordé. Todo. Mi imagen cruzó por mi mente, pero no como la recordaba. No como víctima. Yo. Con lentes oscuros. Capucha puesta. Me escabullía detrás de Julia mientras ella caminaba distraída aquella mañana. Me acerqué y empujé. Un solo impulso, seco, certero. El autobús ya venía doblando la esquina. Nadie lo notó. Demasiada gente. Todo muy rápido. La escena se repitió en mi mente con precisión quirúrgica. No fue un accidente. Nunca lo fue. Sentí la mano de Adriana salir de mi pecho. Mi respiración era agitada. El sudor frío me empapaba. Miré alrededor con desesperación, y fue entonces cuando la vi. Julia. Materializándose poco a poco, a los pies de mi cama. Pálida. Silenciosa. Dolida. No sé cómo lo supe, pero supe que Adriana la había traído conmigo. Para siempre. Me mordí el labio. El sabor metálico era familiar. Cuando no nos pillan, creemos que somos invencibles. Y una vez que cruzamos esa línea, todo se vuelve más fácil. Más oscuro. Váyanse, por favor, suplicaba, con la voz rota. Las dos sonrieron al mismo tiempo. Adriana a mi derecha. Julia a mi izquierda. Me di la vuelta, girando el rostro hacia la pared, como un niño asustado que cree que si no mira, el monstruo desaparecerá. Pero ya no había a dónde huir. No había salvación. Ellas se colocaron una a cada lado de mi cabecera. Y en ese momento lo entendí. No había juicio. No habría redención. Yo era el infierno. Y ellas venían conmigo. Tal vez lo mejor sería rendirme. Entregarme. Porque al menos así, quizás, el dolor se apaciguaría.
Quizás en ese mundo intermedio donde ellas moraban, encontraría descanso. No será necesario, querida, susurró Adriana en mi mente, su voz como un cuchillo caliente. El dolor de cabeza fue insoportable. Siempre estaremos a tu lado. Déjenme en paz, imploré con un último aliento de cordura. No puedo, respondió Adriana, acercándose a mi oído. Te lo dije. El matrimonio es para siempre. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia donde el amor, la locura y el más allá se entrelazan en una espiral sin retorno. ¿Qué crees tú? ¿Fue víctima o verdugo? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para más relatos oscuros como este, y recuerda, a veces el pasado no te deja ir, porque nunca estuvo realmente muerto.